Es un orgullo, un honor estar aquí presente en el Museo Popol Vuh, después de que tuve la oportunidad de ser un miembro activo dando guías en este museo cuando todavía era un estudiante de arqueología. Eso me trae muy buenos recuerdos. Primero nos vamos a ubicar en el área donde yo trabajo y luego les voy a contar cómo surgió la investigación. Tengo el gusto de trabajar para el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos en el Petén, específicamente en el sitio de Naranjo Saal, que conforma el triángulo con Yaxá, Nacum y Naranjo. Pueden ver, aquí está Melchor de Mencos, como a 20 kilómetros de distancia entre Naranjo, y a 17 kilómetros el sitio de Yaxá, y como a 15 kilómetros de Nacum, formando un triángulo, por eso es que se le denomina de esa manera. El sitio de Naranjo Saal se ubica estratégicamente entre el río Jolmul, muy cerca es vecino de otros grandes sitios, encuentra al oeste, el Bajo Lapita. Se están realizando trabajos de restauración y consolidación de las estructuras mayores. El sitio está compuesto por 6 acrópolis, 2 calzadas, 2 juegos de pelota. Es un sitio bastante grande. En el recuento de la periferia llevamos mapeados 780 grupos residenciales en su periferia. Me atrevería a decir que si no es igual que Tikal, es posible que sea más grande que Tikal. Entonces tiene una gran importancia su restauración, y esos son los trabajos que se están realizando. Aquí pueden ver cómo los trabajadores, junto con arqueólogos, realizan trabajos de remolición de los árboles que están enclavados dentro de las estructuras, esto para su consolidación posteriormente. Esta es la estructura A7 en la Acrópolis Oeste, un palacio del Clásico Tardío. Y este es un entierro que tuve la suerte de encontrar en un grupo residencial que se llama El Carrizo, donde pueden apreciar un cráneo dentro de un plato. Ya voy encontrando 2 veces ese mismo patrón funerario dentro de los grupos residenciales. Al parecer es muy importante. Ahora vamos a hablar un poco sobre la materia de esta noche. Y es que una noche de invierno iba yo para mis excavaciones cuando encontré a un grupo de trabajadores conversando. Lo interesante es que este proyecto maneja más de 200 operativos, todos de los diferentes municipios del departamento de Petén. Entonces tenemos juntos a cantidad de personas que manejan un mismo pensamiento y traen un bagaje cultural y de tradición oral de bastante tiempo. Entonces me dicen, ¿no vio en las huellas de lodo que habían huellas del Itacayo? Y yo me quedé, bueno, primero explíquenme qué es el Itacayo, ¿no? Y me dijeron, es un ser de tamaño medio, entre de 1,40 a 1,20 centímetros, tiene todo su cuerpo cubierto de vellos y tiene la apariencia de un mono, pero tiene la característica que los pies los tiene para atrás, me dice. Como muchas de otras criaturas fantasmas como la Llorona, la Ciguanaba, que también dice que tiene los pies para atrás. Es una característica de estos seres. Y me dice, lo más importante es que este ser es protector de los animales, es el dueño de los animales, dicen ellos, es el dueño de la montaña. Y cuando alguien transgrede esto, puede aparecerle. Entonces empecé la investigación y entrevisté a algunos de los señores que muchos de ellos antes de trabajar en el sitio fueron chicleros y estuvieron metidos en la selva por más de 6 meses solos, recolectando la savia, y eso les trajo muchas experiencias sobrenaturales que pues tuve la suerte que me contaran. Y Emiliano Ramírez, un señor de 52 años, me contó cómo junto con otro amigo que le contaron, esa es otra característica que tiene la leyenda, que casi nunca el que la cuenta ha sido partícipe, sino es alguien más el que le cuenta. Ingresaron a la selva para traer tepezcuintles,
Hicieron un tapesco, que es una especie de andamio, para sentarse a esperar en un comedero de corozo, que es una fruta, y ahí lo esperaron. Y en la noche oyeron el ruido, prendieron su foco y había un tepescuintle. ¡Pah! Lo dispararon. Uno lo fue a traer, lo aguardó. En el segundo, ¡pah! Y le dice, bueno, vámonos, ya tenemos uno cada uno. Y le dice, no, hay muchos, aquí es un comedero. Podemos esperar más y los demás los vamos a vender al pueblo. Bueno, se quedan esperando otro momento. Cuando oyen otra vez ruido y encienden la luz, está el Itacayo, este ser que les cuento, enfrente de ellos. Y tiene la característica que les puede hablar. Y les dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están matando a los animales? Y le dice, quiero que me los devuelvan. Y el otro le dice, pero ya están muertos. No importa. Ellos le pasan el primero y cuando el Itacayo lo pone en el suelo, el tepescuintle sale corriendo. Lo mismo sucede con el segundo. Y ellos quedan maravillados ante eso, ¿no? Y les dice, no los quiero volver a ver en la selva porque los animales no son para vender. Y ellos pues logran irse. Estos son algunos de los animales que tuve la suerte de poder fotografiar en el sitio, que todavía presenta bastante fauna. Luego, el mismo Emiliano cuenta la historia sobre que también es el dueño de los ríos y por lo mismo de los peces. Y esta es otra historia que les voy a contar, de dos señores que se internan en la selva para ir a pescar, pero tienen que caminar más de 8 horas dentro de la selva para ir a las pozas donde había muy buenos peces, según ellos, ¿verdad? Y lo van a hacer de noche, porque también dicen que es mejor pescar de noche, porque llevan antorchas y los peces se caen más fácil, y bueno, ellos tienen sus técnicas. Y lo hacen, pero cuando están pescando hay muy buena pesca, llenan 2 botes muy rápido y le dice uno, bueno, ya le llenamos, no, sigamos. Y en eso están cuando del otro lado del río oyen que alguien les grita, dejen de pescar, ya es suficiente. Y ellos se quedan viendo pero ¿quién anda aquí si estamos a 8 horas dentro de la selva? Y el otro le contesta, no, es que la familia es muy grande y hay que darle de comer. Bueno. En fin, que quedan así, el otro le dice voy a ir a asar unos peces y se queda otro pescando. Cuando está pescando oye los gritos de su compañero que le está pidiendo auxilio, regresa y cuando regresa encuentra que un ser peludo tiene abrazado a su amigo por la espalda. Y le dice el Itacayo me está llevando dentro del río. Cuando él llega con su antorcha lo ve y se queda petrificado de ver porque su cerebro busca respuestas de qué es esto, ¿no? No lo puede saber. Lo que hace instintivamente es que le pega fuego y este ser lo suelta y salen los dos corriendo a la orilla, recogen sus cosas y a esa hora de la noche se van de regreso. Una de las características que presenta este ser es que cuando toca a alguien, esa persona muere, porque según dice el Señor, que su amigo murió y que él quedó enfermo después de esa experiencia sobrenatural con este ser. Pero llama mucho la atención que este tipo de especie o de patrón, de fantasmas, no sé cómo le podamos llamar, animal, no solamente se presenta aquí. Este mito sobre el hombre mono simiesco está regado alrededor del mundo. No solo en América, en Asia, en África. Y eso es algo muy interesante de ver. Tal vez el más conocido y publicitado sea Pie Grande o Sasquatch, que le llaman. Han habido muchas investigaciones en búsqueda de él, patrocinado por grandes universidades, ahora hasta National Geographic y otras instituciones. También en la cordillera del Himalaya están lo que los tibetanos llaman el método Kagmi, que no es más que el abominable hombre de las nieves. Y aquí pueden ver ustedes lo que se desarrolló en los años 60 sobre las huellas de un Sasquatch, que según por estas huellas podía medir hasta más de 3 metros de altura. Muy diferente al Itacayo que les miento de 1,40 m, ¿verdad? Pero pues, todo esto no ha sido científicamente comprobado, son solo teorías de los criptozoólogos que vamos a hablar en un momento de ellos también. En Argentina, parte de Bolivia y Perú, se habla sobre el Ucumar.
Y el ucumar es una especie de hombre mono o oso que es capaz de secuestrar mujeres y llevárselas a las cuevas, donde, según la tradición oral, ha tenido hasta hijos con ella, del cual se llama Juan Puma, una historia de Perú, pero que también se repite en España. Entonces habían propuesto que estas tradiciones las habían traído los europeos. Sin embargo, Vasco Núñez de Balboa en las crónicas del Perú relata sobre esta leyenda y dice que ya estaba en Perú antes de que ellos llegaran. Entonces eso rebate un poco. Otros investigadores señalan que el culpable de todos estos avistamientos y de todo este tipo de leyendas no es más que el oso de anteojos, que también le llaman ucumar y que está casi extinto en estas áreas de las que hablamos. En la República Dominicana también se habla sobre los bienbienes. También es un ser homínido lleno de vellos que vive en los bosques, tiene mucha fuerza, puede aventar grandes rocas e incluso ahuyentar a la gente. Sin embargo, los investigadores, historiadores y antropólogos han hablado que no es más que un mito de los negros y marrones que tuvieron que huir a las selvas de la esclavitud y optaron esas medidas para espantar a todo aquel que lo seguía. Y de ahí viene un dato muy interesante que es posible se pueda aplicar también aquí a Guatemala. Dice que la leyenda dice que este ser también tiene los pies al revés, pero era porque los negros y marrones tenían que caminar para atrás para que no pudieran seguirle sus huellas los perseguidores, para que no supieran dónde vivían. Y puede ser que eso también funcione para nuestra área. En el Parque Nacional de Sumatra, en el Congo, en África, los nativos hablan sobre el Orange Pendek. Orange Pendek es posible que sea el que más parecido tiene con el Itacayo, solamente que este sí tiene sus pies normales. Hablan sobre que lo han visto, sin embargo la ciencia no ha admitido todo esto porque es criptozoología y no es ciencia pura, son más que leyendas. Y esto ha llevado a varias críticas, las cuales vamos a llegar dentro de un momento. Sin embargo, otros investigadores científicos han propuesto que posiblemente las apariciones de estos seres se dependen de Gigantopithecus. Pero Gigantopithecus fue un homínido que existió hace 1 millón de años, hasta hace 300,000 años, según los restos óseos, más que todo dientes que se han encontrado de este ser y que de los cuales se ha logrado sacar el tamaño proporcionales a su altura y peso. Según los datos y las recopilaciones en carbono 14, este ser pudo haber convivido con el Anthropithecus, el cual posiblemente lo llevó a su extinción. Y aquí pueden ver ustedes el tamaño ante un hombre normal. Las excavaciones en la cueva de Sage, en China, expusieron varios dientes de diferente fauna del Pleistoceno temprano, entre los cuales aparecieron 5 dientes de Gigantopithecus blacki. En la cueva de Beirán, en Beijing, también se encontraron en mejor estado los dientes, de los cuales se pudo hacer por isótopos estables que comía, de qué se alimentaba este ser. Se encontró que, como pueden ver, todavía presenta caries, por lo cual se dedujo que comía almidón y alimentos C3, que posiblemente también es bambú, como los osos panda. Aquí pueden ver cómo agrandan la figura para ver los rasgos y rasguños que presentan todavía estos dientes de su dieta. Posiblemente ya comían verduras, frutas y semillas duras, como presenta esta otra diapositiva donde presenta rasguños, donde su dieta cambió para el Pleistoceno tardío, donde tuvo que migrar para áreas más cálidas, puesto que ya el hombre también había avanzado y estaban luchando por la tierra en ese tiempo. Aquí se puede apreciar una imagen del tamaño que tendría Gigantopithecus blacki ante un hombre de 1,80 m de altura, ¿verdad? Pueden ver que pesaba hasta 600 libras,
hasta 1000 libras. Sobre la criptozoología, es Bernard Heuvelmans, un zoólogo, el que se dedica a estudiar este tipo de seres. Para ello escribe su libro, Siguiendo la pista de animales desconocidos, que es una obra maestra de él. Y él dice que había que fijarse mucho en la tradición oral, porque ella transmitía el conocimiento ancestral de las personas y que podían tener animales que no estaban registrados todavía. Se hicieron investigaciones, Roy McCall, de la Universidad de Michigan, buscando al Mokele Bembe, un tipo de dinosaurio que según él se encuentra en el Congo y el cual se le ha patrocinado mucho dinero en la búsqueda de este ser. Él es Roy McCall, igual que se ha patrocinado para las investigaciones en el lago Ness, buscando a Nessie, como le llaman. Lastimosamente todas esas investigaciones no han dado frutos científicos hasta el momento. De esto surgió una gran crítica a la criptozoología, que era una farsa, que no tenían fundamentos teóricos metodológicos aceptables para la ciencia, por lo cual era descartada para los científicos. Necesitaban los restos o disecados para poder hablar sobre algún animal. Mientras tanto, la criptozoología se defendió diciendo que no había sido así, porque hasta 1901 se había descubierto el okapi. El okapi había pasado oculto para los occidentales científicos por muchos siglos y es un animal muy especial, como pueden ver. Tiene sus piernas como una cebra, su cuerpo tal vez como un venado, pero su cabeza y su lengua es como una jirafa. Entonces, cuando los nativos lo describían, los científicos no lo podían creer, que existiera un ser mezclado. Lo mismo pasó con el jabalí gigante que los nativos describían y no fue descubierto hasta los años de 1960. Lo mismo pasa con el pavo real del Congo, que es único en su especie, y el cual un investigador pasó buscándolo por 25 años hasta que lo encontró. Lo mismo con el albatros de Ámsterdam. Y hablaban los nativos sobre que había una isla donde habían dragones gigantes que podían devorar hombres, para lo cual los científicos se sonrieron, pero luego de más de una década de investigaciones se descubrió que era cierto, que habían en esa isla de Komodo grandes dragones capaces de, con los venenos que tienen en su saliva, matar a un hombre, animales muy grandes, lo cual heló las sonrisas de los científicos. Lo mismo con la gacela de la reina Saba, no descubierta hasta 1985. Todos los peces linterna no fueron descubiertos hasta los años 70, por increíble que parezca. Las ballenas picudas hasta 1988. Y el Mokele Bembe, que es un tipo de ave nocturna, habitante de las selvas del Perú, todavía no se sabe si vuela, cuál es su comportamiento habitual nocturno. No fue descubierto hasta la década de los 80. Y el jabalí del Chaco es alguien muy especial porque primero se estudió en estado fósil. Los paleontólogos descubrieron los cráneos y lo estudiaron, lo describieron y se fueron a dar cuenta que todavía existía en la Argentina. Entonces, la naturaleza ha dado sorpresas sobre este tipo de animales extraños que se creen extintos, pero que todavía se encuentran en las selvas del alrededor del mundo. Con esto no estoy diciendo que el itacayo sea real, ¿verdad? Solamente es un ejemplo de animales que la criptozoología ha hecho válidos. Hablando sobre el miedo, que es una de las características principales que presentan los señores que hablan sobre el itacayo, me cuenta Jaime Carías, que es un piloto del proyecto, que llegó un día a Melchor de Mencos, donde él trabaja, y en el hospital había un revuelo porque habían llevado a 2 soldados desmayados. Y cuando él pregunta qué pasó, dice que ellos hacen sus turnos de noche en la selva, caminando, buscando quién está robando piezas o quién está robando animales, duermen en la selva, y cuando hicieron vigía, el que estaba ahí con su compañero
lo despertaron los sonidos y cuando vio, el Itacayo tenía abrazado a su compañero soldado por la espalda, parece que es una de las características que hace, y los dos pegaron de gritos, se desmayaron y así los llevaron al hospital de Melchor de Mencos. Lo que ya no supe es cuál fue su diagnóstico, lastimosamente. Pero es el terror que provoca una aparición de este tipo de animales o de fantasmas, por decirlo así, que hace que el cuerpo sufra unos cambios de los cuales vamos a hablar más adelante. La cueva es el hogar donde vive el Itacayo, nos cuenta Uber Rudel López, otro excavador del proyecto, que cuenta que su papá fue de cacería a la selva, iba siguiendo unos coches de monte, los cuales se logran meter dentro de una cueva. Él, para sacarlos, junta hojas, ramas, les pega fuego y está metiendo el fuego dentro de la cueva para que los animales salgan. Pero de lo que sale de la cueva dice que es un hombre de unos 60, lleno de pelos, y él se asusta cuando lo ve, y cuando sale hace ¡buah! Y saca todo el humo que estaba tragando dentro de la cueva y se va corriendo, y él se queda admirado de ¿qué fue esto? Cuando entra a la cueva encuentra lleno de piezas de carne, de venado, de aves, de coches de monte. Él dice que ahí vive el Itacayo, que él vive en cuevas. Y las representaciones de las cuevas para los mayas, por ejemplo, los mesoamericanos, es muy importante. Es la entrada al inframundo. Es un mundo donde la fertilidad y la abundancia se hacen presentes. Tiene poder, ¿no? Se dan cuenta en las representaciones del Códice Borgia, hay una montaña con su cueva y todavía las cuevas del posclásico que fueron reusadas en Yucatán. Pero Felipe Peláez me contó una historia muy interesante, donde también presenta al Itacayo como protector de los sitios arqueológicos. Y me cuenta, fíjese que yo conocí unos amigos que eran huecheros. Huecheros les llaman el Petén a las personas que saquean los sitios arqueológicos buscando sus tumbas. Y iban a una famosa pirámide que está en Belice para saquearla, pero ella ya tenía saqueos antiguos. Y cuando los señores llegaron, buscaron una área donde saquear y empezaron a cavar. Dentro de una de los túneles de saqueo antiguos oyeron pujidos. Y bueno, siguieron trabajando y luego vieron que de esa cueva salió este ser cubierto de pelos gritándoles y abalanzándoseles encima. Y lo que ellos hicieron fue que dejaron tiradas sus piochas y salieron corriendo para su campamento. Cuando llegaron contaron, y como estos señores están armados, ¿no? Saben que están haciendo cosas ilegales, entonces andan armados y decidieron regresar. Y les dijo, pues si nos aparece le vamos a disparar, lo vamos a matar. Regresaron otra vez a piochar y respectivamente le salió otra vez el Itacayo, a lo cual le dispararon, pero dice él, las balas no le hacen nada. Las balas no le hicieron nada y entonces todos volvieron a tirar sus cosas, menos las armas, y se fueron corriendo. Y nunca más regresamos a excavar ahí porque el Itacayo protege ese sitio arqueológico. Eso es algo muy bonito. Entonces vamos a analizar los componentes. Por ejemplo, se habla que es un mono, ¿no? Pero el mono para los antiguos mayas fue un ser muy importante, el cual era patrón de los escribas, se representaba en muchas de las escrituras como poseedor del conocimiento y de las artes. Lo vemos siempre o muchas veces en los árboles de cacao, que son parte de la realeza de los mayas, aparte que su parecido físico, recuérdense que los mayas vivían en la selva, en el bosque continuamente, entonces todos los animales jugaban un papel muy importante en su cosmovisión y en su vida, y el mono fue uno de ellos. Lo que sucede es que al llegar el cristianismo, la figura del mono cambia hacia la figura del mal, ¿no? Pero en el área del Petén tenemos la suerte de tener todavía a los monos aulladores, conocido como bats para los mayas, al mono araña o mico araña, conocido como Max, y al capuchino, que no sabemos el nombre
que le daban los mayas, pero tenemos esta gran diversidad de los cuales los mayas antiguos también pudieron convivir con ellos, ¿no? Y esto me remite a la importancia que tenían, porque si se dan cuenta también aparece en el mito del Popol Vuh, haciendo referencia al museo, sobre la historia de los hermanos mayores, de los gemelos, los cuales son engañados por sus hermanos, haciéndolos que asciendan al árbol que crece sin fin para bajar los árboles, a los cuales pues no los pueden alcanzar y ya en últimas instancias se sueltan su braguero, de los cuales les crece una cola, ¿verdad? Y de inmediato se convierten en monos y con ellos pierden el mayorazgo de las artes que tenían. Sin embargo, para los artistas y escribas, el mono seguía representando, pero vemos cómo la figura del mono está presente desde los tiempos de los mayas. En las investigaciones que se realicé, descubrí que la leyenda es de origen chortí. Por eso tiene mucha presencia en Honduras, como vamos a ver, con los lencas. Y los lencas le llaman litacayo, o itacayo, o tacayo. Y es un protector del bosque. Pero aquí lo investigó Wisdom en 1915. Y el itacayo es otro tipo de ser que también vive en las montañas, pero es como un tipo gigante, que es protector de las montañas. Aquí es donde se crea una confusión con los nombres, por eso es que a este ser se le conoce tanto como itacayo, como sisimite, como sisimito, y en Belice hasta como duende. Conforme va viajando el mito dentro de las regiones de las tierras altas, como pueden ver, aquí ya es llamado sisimite. Para eso me referí al libro de Michael Howard de los quechís y las tradiciones de la selva. Con las migraciones para poblar el Petén, este tipo de personas con la tradición oral migran hacia el Petén, llevando con ellos las historias y encontrando en las selvas del Petén un hogar muy habitual para este tipo de ser, en el cual se describe mucho en Belice. Es tal vez el lugar donde está más documentado, por Sanderson y por Rowinot en su libro de jaguar. Él es un biólogo y en su libro de los jaguares explica que hasta tuvo la oportunidad de dormir una noche en la selva investigándola y que él lo vio. Él vio a ese pequeño hombre dentro de la selva que no podría explicar qué era, pero que sí lo llenó de espanto, porque las personas que hemos tenido la oportunidad de convivir en la selva una noche llena de sonidos y con la inseguridad que nos da, que no es nuestra casa, que no hay luz, que está lleno de animales, créanme que da miedo, ¿no? De esto hay una investigación que hace Garay Herrera sobre el itacayo y el diablo, como yo le llamé, y que es que ya con la fusión cuando vienen los españoles, se crea una fusión de este sismo, más bien dicho, es retirado ya el sisimite o el itacayo, y está ocupando su lugar ya el diablo, ¿no? El diablo es ahora el nuevo dueño de las montañas para los habitantes de las tierras altas guatemaltecas, y ya viste y tiene apariencia de hombres y a veces de extranjeros, ¿no? Ladinos rubios y de ojos azules, que no es más que la imagen del conquistador, que asume el papel de dueño de la montaña y que ahora puedes llegar a la montaña y en la cueva donde vivía el itacayo puedes hacer un pacto con él y te puede dar dinero. Así es como se está manejando ahora con la fusión o el cambio que ha sufrido gracias a la penetración de los europeos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las conclusiones que yo encontré, y es que la sociología ahora está manejando la sociología del miedo o la sociología de las emociones. Para ello, ha dividido en que las emociones son muy importantes para el estudio y hay construccionistas y naturalistas, como se llaman,
yo opté por el construccionismo porque es el que más se apega para mi gusto, el que dice que las emociones y el miedo está dividido en dos factores, ¿no? Uno, el neurofisiológico, que es lo mental, lo que nos podemos evitar, y el otro es lo sociocultural. Es decir, si tenemos la aparición de un ser, que yo estoy en un país X, y puede ser que tenga la aparición o tenga el encuentro con alguien, pero si yo socioculturalmente no lo entiendo, no voy a sentir el mismo miedo que va a sentir aquel que socioculturalmente ya lo adquirió desde su niñez, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Y aquí pueden ver ustedes parte de las emociones que ellos recopilan, como la ira, la angustia, el disgusto, el interés, la sorpresa, la vergüenza, el miedo, todos ellos reflejados en la cara, ¿no? Muchos de ellos no los podemos evitar. Cuando nos sorprendemos, cuando nos asustamos, son emociones que no podemos controlar. Y resulta interesante observar las relaciones de los miedos respecto a los procesos culturales y las situaciones donde aparece la sola sobrevivencia física, porque el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de poder prever su muerte, es decir, lo que le preocupa es morir. Por eso es que cuando se presenta hacia algo como el Itacayo, presiente que va a morir, que es algo que no lo puede entender. Y para ello ha creado toda una especie de rituales, creencias, amuletos, como el uso del machete, por ejemplo, para repeler a los espantos, ¿verdad? Se habla sobre cuando te aparece un espanto, tienes que morder el machete en forma de cruz, porque eso corta la aparición, o tienes que cortar con tus manos tal tipo de vegetación, porque eso también, todo eso se ha creado alrededor de estos miedos, ¿verdad? Entonces, la presencia del Itacayo, cuando se habla o se escucha, solo crea temor. Pero cuando las personas, como las historias que le conté, tienen la experiencia de verlo físicamente, eso ya es un terror. Y esto puede hacerlos sudar, paralizarlos, como muchos de los que les conté les sucedió, y puede incluso enfermarlos. Y no sé, tal vez hasta matarlos, ¿no? Por que su cerebro necesita una respuesta de lo que está sucediendo y al no encontrarla entra en ese shock de esto no tiene una lógica. Y es ahí donde se paraliza y para eso hay, bueno, otra cantidad de historias donde personas que se dedican a curar a este tipo de espantados, como les llaman, y que son otro tipo de pócimas, pero esta es otra investigación que vamos a hacer un poco más adelante. Los hombres que experimentan la visión del Itacayo es porque están en una transgresión social, ¿no? Es decir, el miedo es su punto mayor, es moralista, es decir, lo que hace es reflexión. Es por eso que ellos dicen es el dueño de la selva, es el dueño de los animales, porque están transgrediendo un orden social. Saben que lo que están haciendo es malo. Y muchos de ellos pues, me cuentan que el dinero que se gana extra en eso, en el saqueo, nos han contado algunos arqueólogos, es para tomar, es para mujerear. Y dicen, el no sé quién se robó no sé cuántos platos con jeroglíficos y le dieron dinero, pero lo que hizo fue irse a encerrar en un bar y ahí se gastó todo el dinero que le dieron. Y él siguió en la misma pobreza. Eso genera este tipo de experiencias, ¿no? Cuando me aparece esto es porque estoy transgrediendo un orden social y necesito tener un castigo. A eso es a lo que se están refiriendo. Así es como funciona. La primera forma típica del masculino es lo relacionado con el alcohol, que les contaba, y con las mujeres, que es una forma de lujuria. Y en muchas ocasiones se presenta cuando la combinación de los dos se conjugan, ¿no? Finalmente, la intensidad del miedo ante la presencia del Itacayo está en relación al tipo de la presencia auditiva que les contaba. Cada uno ocurre con situaciones y significados diferentes, mientras que la presencia auditiva es colectiva y virtual.
La otra produce temor, pero no terror, como les comentaba. Y su frecuencia es mayor sin duda mucho o totalmente. Asociado a experiencias masculinas, porque no me contaron ni siquiera una historia donde alguna mujer tuviese que ver, al contrario de las leyendas de Sudamérica, donde las mayores protagonistas son las mujeres porque son secuestradas por este tipo de ser. Ahí se juega otro tipo de, de, de prohibiciones sociales posiblemente, o se usó para que las violaciones de las mujeres estuvieran justificadas con que este ser se las llevó, pero saber qué pasó realmente. De las cosas más hermosas que le pueden pasar a un niño, creo yo, que este fue mi caso, fue haber crecido en un hogar donde se me educaron y se me enseñaron muchas leyendas, y con ello el valor de la naturaleza, de la cultura y de la tradición oral, que es algo muy bonito que le podamos transmitir a nuestras generaciones y que no se pierdan. Esta es una leyenda que prácticamente no se conoce en Guatemala, no está documentada todavía. Pretendo hacer esto porque se está perdiendo. Los señores que me lo comunicaron ya son personas que pasan los 50 años, y las nuevas generaciones a las que les pregunté ya casi no lo conocen, porque el Petén se está fusionando cada vez más. Están absorbiendo más cultura de México, se quieren parecer mucho a los mexicanos, y aparte no quieren ser indígenas, van perdiendo su identidad. Ella es muy criticado, el que tiene un traje típico, entonces todos se van ladinizando, y eso está una vergüenza, hablar en lengua. Entonces todo esto se va perdiendo, esto que se ha venido trayendo desde los tiempos mayas posiblemente, la importancia del mono, que traté de que lo viéramos. Y eso es todo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí. Una pregunta. Muchas gracias. Muy buenas noches, muy interesante, Buenas noches. muy agradable. Muchas gracias. Y siempre, por ejemplo, como el nahual. Sí, correcto. O sea, lo que pasa es que como todas las historias, ¿verdad? Y las leyendas se van transformando, pero sí se le mira la raíz maya. O sea, correcto. la parte del nahual, la presencia muy fuerte de esos espíritus del bosque, de la selva, del bosque, que lo protegen, y que obviamente se ha ido transformando. Y sí me impresiona mucho esta parte que usted dijo del diablo, con estos personajes rubios y de ojos azules, y que ya los están transformando a una parte material. O sea, claro, se está deformando totalmente. Claro, sí. A mí me encantaría que usted documentara bien esta historia, porque creo que tiene toda una desde el maya hasta hoy. Y usted cree en el Itacayo. Pues créame que cuando he estado en la selva solito y en la noche, no he dejado de pensar en que algún ruido puede ser él, pero no tuve la suerte de verlo, o la buena o la mala suerte. Pero sí creo que hay muchos seres y cosas extrañas en la selva que no conocemos, y que no puedo dejar de creer ni dejar de creer. Pero lo que usted dice, sí, para mí es una historia que tiene milenios, tal vez muy importante para los mayas del clásico y para los guatemaltecos en general, y por eso me pareció muy interesante que no se pierda esta leyenda, porque es muy antigua para mí, ¿verdad? Los lacandones, ¿no? Sí, habría que investigar sobre ellos. No pude investigar sobre ellos. Deben de tener. Sí, porque ellos todavía se relacionan mucho con la selva, ¿verdad? Claro, muchas gracias. Tal vez unos comentarios y unas preguntas. ¿Cómo no? La primera, tal vez empezando por una pregunta. En las descripciones del Itacayo hacen mención a sus ojos. No. Yo le hago el comentario porque, Ajá. o sea, a mí me ha sucedido lo mismo, que me lo contaron porque a alguien le pasó. Sí. Mi papá me contaba que mi abuelo, que era administrador de fincas. Correcto. Él tuvo un encuentro con el duende, y lo curioso fue que el caballo se asustó. Ajá. Pero cuando el duende abrió los ojos, le brillaban los ojos y el caballo se calmó. Y no salió viendo el caballo, cosa que
Y me dice mi papá que el abuelo eternamente agradecido porque a saber ni dónde andaba, entonces por eso le hacía esa pregunta. Pero esto fue en la costa sur. Claro. Entonces, por eso le hacía la pregunta. El siguiente comentario es, yo también he estado la oportunidad, tal vez no en Petén, pero sí, Susana sabe, yo fui scout, y sí he estado en lugares donde no hay luz. Y una de las cosas curiosas que uno tiene es que en la noche, o sea, nos tocaba hacer vigías también, es los juegos que le hace la mente, porque uno, claro, aunque esté sin linterna, de pronto ve que una sombra se mueve y se queda uno con la inquietud. claro, ¿qué ¿será pasó? o no sé? Y cuando uno enciende la linterna resulta que no hay nada, ¿verdad? Entonces yo no creo ni dejo de creer. Claro, es lo mejor. Y luego me llama mucho la atención los paralelos, aunque debo decirle que no conozco mucho de Sasquatch y de Yeti, pero creo que tanto Sasquatch como Yeti han sido más encuentros fortuitos que bajo algún tipo de situación particular. Entonces ahí sí como que tal vez habría una divergencia, pero sí, al menos lo que yo he podido leer ha sido eso. Y Yeti, los exploradores occidentales, son muy pocos los encuentros, ha sido más una leyenda claro, que han recibido en el área de las Himalayas, ¿verdad? sí, es parte de una tradición oral mundial. Otra pregunta, ¿hay algún vestigio en los grabados mayas sobre algún tipo de elemento similar o algún jeroglífico o algo así que lo pueda representar? Como espíritu o como algo así, no. Yeah. Solo como el mono, ¿no? Como la representación okay. del mono y su divinidad o patrón de los escribas y todo eso, como un elemento importante, como un símbolo a utilizar, ¿no? Lo que refería sobre el duende, en Belice también le llaman duende y todavía lo pueden hacer más pequeño. Sí, por eso yo no tengo mayores características, sino nada más la anécdota que viene del abuelo que se de la familia, sí. Dentro de la familia. Y la otra pregunta era, de hecho yo hasta que vi el anuncio aquí me enteré del Itacayo, o sea, es válido lo que usted dice, que es una leyenda que no se conoce. Sí, no se pero conoce. En literatura guatemalteca, ¿ha habido alguna referencia o...? El único que escribió es Windows en 1995, Edward Windows, 1905, perdón. Los indios chortís de Guatemala, se llama el libro. Sí, porque en el libro Guayacán no recuerdo que haga una referencia. No, lastimosamente no la habla. No sé, tal vez porque no estaba en ese ámbito o porque no se relacionó con el tipo de gente que cuenta esto. Como le digo, son chicleros, gente que ya está grande, que tuvo la suerte de trabajar en temporadas de 6 meses en la selva sin salir y pues que vieron, oyeron, escucharon y supieron cosas que nosotros totalmente ignoramos, ¿no? La convivencia estrecha con la naturaleza es algo que nos puede llevar hacia otro mundo, otra dimensión, ¿no? Que desconocemos. Sí, a nosotros, ahora le voy a contar un evento que nos sucedió en la finca Albores, que es arribita de San Agustín a Cazahuastlán. Fuimos a dormir y en la noche los guías que llevábamos insistieron mucho en hacer un fuego que produjera mucho humo. Y ellos solo nos dijeron es para evitar que pero no se referían a seres humanos, sino a algún ser mítico se acercara a nuestro campamento. Obviamente lo dijeron y nadie pegó los ojos esa noche, ¿verdad? Pero también es algo que anda por esa región, sí, ahí ha de ser relacionado, ¿verdad? Sí, porque con los quechís en Cobán, ¿no? Toda la Sierra de las Minas, toda esta área, en el quiché se le conoce como Sisimite también, ¿no? Pero sí, es nada más una referencia y como conviviste en la naturaleza, el estar ahí sin luz y con lo sociocultural que entra de las emociones es lo que genera el miedo, ¿no? Puede pasarme algo aquí porque aquí no tengo la seguridad de mi casa, no tengo luz, no tengo auto, no tengo nada. Soy yo, hombre, aquí en la naturaleza.
Eso es lo que Muchas nos gracias. genera, ¿cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tengo un comentario y Sí. una anécdota y una pregunta. ¿Cómo no? El primer comentario es que en Yucatán el duende o los duendes se conocen como aluches y tal vez sería interesante ver qué paralelismo existen. En el Correcto. caso de Yucatán sí existe, por ejemplo, la Ixtabay, que no solo las mujeres sí tienen el problema de que también son víctimas de algunos de estos seres míticos Sí. o sobrenaturales, Correcto. pero también existe dentro del sexo femenino deidades o seres que también son sobrenaturales, como lo es la Ixtabay. Yo tuve mucha suerte de vivir por lo menos unos 5 meses al año durante alrededor de unos 12 años, incluso más, en la selva. Y yo no soy muy miedosa. A mí lo que me da miedo son los carros, la gente, la luz, la cuenta de la luz, etcétera. Entonces, yo en la selva me siento re feliz. Durante muchos años, porque yo conviví mucho con chicleros, con gente de la selva, etcétera, entonces tuve mucha suerte con viejitos. Hay un par de ellos que todavía están vivos por ahí. Entonces me contaban muchas historias, pero ellos me observaban mucho a mí. Y entonces ellos dijeron, mira, hay que ir a ver al Itacayo con la Carla, porque la Carla no tiene miedo. Entonces, tanto que yo durante muchos años pensé que el Itacayo era un lugar arqueológico chiquito que estaba ahí cerca. Entonces un día les dije, miren, yo quiero ir a ver al Itacayo. Uy, entonces se quedaron friqueados y entonces me dijeron, mire, le vamos a contar que nosotros hemos visto que usted no es muy miedosa, como otra gente que han venido acá. Entonces yo creo que usted tal vez sí lo podría ver, pero bueno, nunca lo logré ver en persona, cara a cara. Claro. Pero sí, creo que valdría la pena ir a investigar a un par de viejitos en el mirador, que parece que lo miran bastante, y siempre lo miran asociado a una bola de luz celeste, Ajá. que además cuando va esa bola caminando, dicen ellos que se oyen las voces de los mayas antiguos. Y se oye, porque de verdad la luz sí la vi, al Itacayo no, sí, pero a la ¿sí la luz vio? sí, y de verdad sí se oye bla, 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 y como en maya, como que hablan, y lo extraño es que ahí no hay alguna fuente de agua, porque esto, Babble of the Creek, se llama en inglés y en Belice precisamente, Ya. es muy común oír como que alguien está murmurando, como que alguien está hablando donde hay un chorro de agua o alguna, pero no, ahí no hay. No hay agua. Entonces, eso es lo extraño, que se oye como el Babble of the Creek, sin el creek. Y la última, es más una invitación, le escuché decir, y gracias a Rita por sugerir qué paralelismo habría con los lacandones. Yo soy muy amiga de los lacandones ya. de Metzaboc, pero sobre todo los de Najá. Cuando quiera ir lo puedo llevar. Ok, Yo voy mucho sería un por allá gusto. y ya está muy viejito don Antonio Viejo, que es el último de los viejitos que Ah, quedan bueno. originales de ahí. Ajá. Y por último, una corrección. Sí. El mono capuchino es muy extraño verlo en Guatemala, solo se ha logrado ver en el área de Izabal y en el sur de Belice, pero son avistamientos contadísimos. muy extraños, es casi imposible, o sea, su rango sí es muy adaptable el mono, está en el norte de Belice, pero principalmente en Nicaragua y Costa Rica se podría considerar, bueno, Todavía parte su de hábitat. Honduras, la mosquita como su rango de su hábitat más al norte. Sí, creo que No. aquí ya se extinguió su participación. Muchas gracias. Fíjese que hablando sobre la Ixtabay, también me contaron varias historias los trabajadores de la Ixtabay en Petén, precisamente. Hicimos otro trabajo con un compañero sobre la Llorona, la Ixtabay, la Ciguanaba en Retauleu, y me contaban historias de Petén donde se aparece esta mujer, a veces hasta con traje típico, ¿verdad? Capaz de llamar a los hombres, y cuando lo abrazan es un tronco hueco su espalda y los puede meter dentro de las ceibas. Es todo un tema por investigar, muy bonito, ¿no? Las leyendas se mantienen vivas allá todavía. Muchas gracias por la corrección, sí, ya prácticamente no hay capuchinos aquí, que hemos trabajado en la selva, ya no lo vemos. Y tuve la oportunidad de trabajar en Xultún, un sitio arqueológico, y encontré una tumba. Y cuando me iba a dormir, porque me tocó cuidarla varias semanas, yo siempre estaba ahí, y ya cuando el sueño me vencía a 2 de la mañana, me iba a mi hamaca y me acostaba. Y precisamente cuando me dormía me decían, cuando usted se fue a dormir, salía la bola azul de la tumba, y salía porque yo la hallé en un túnel, salía la luz del túnel y
se iba para el cielo. Y yo así, ¿por qué yo nunca la puedo ver? Porque usted lo encontró, me decían. Pero no sé si era por eso, pero sí, eso es un buen dato. Ahorita que mencionabas lo del túnel y que había salido ahí el Itacayo y demás, y ahorita que estás mencionando esto, sí, en otro de los túneles, en la Plaza B, se supone que hace más o menos un año y piquito, igual vieron una luz. Se supone que existe un video que yo nunca he visto y que no había nadie en el sitio, pues. Ajá, pero estaba la luz dentro del túnel, en el túnel de David. Ay, de allá. Ahí. Sí, bueno, en los sitios arqueológicos ese sería otro trabajo por hacer. Hay cantidad de leyendas también. En el Mirador, por ejemplo. En la vez que fui me contaron los señores ahí que escuchaban cómo pasaban procesiones de gente hablando y cargando cosas. Y cuando ellos salían al encuentro no había nada y se metían y va otra vez y volvían. Bueno, pasan muchas cosas raras, ¿no? Toda la energía que ha de haber quedado de esta gente. Son mundos paralelos. Claro, que vivieron, sufrieron, pensaron, lloraron, amaron. Pues todo eso se debe de quedar parte de eso ahí o en un mundo paralelo, como bien dijo. Claro, son lecciones para cuidar la naturaleza y eso me gustó mucho. Lástima que no se les aparece a todos los que van a quemar la selva, pues, ¿no? Sí, eso es lo malo. Pareciera el giganto. Gigantopithecus blacki. Sería muy bueno, pero por lo menos hay un poco de conciencia todavía, ¿no? En que cuidemos la selva, aunque no abusemos de ella. No son todos, ¿no? Pero hay un poco de conciencia. No sé si hay más preguntas. Una pregunta que no tan importante y después... Muy bien, Giro. ¿Desde cuándo Naranjo está Naranjo Saar? ¿Y qué significa Saar? ¿El proyecto? No, el sitio Saar. Naranjo Saar. El sitio en sí tiene presencia desde el preclásico. No, Naranjo, usted dijo nombre Naranjo Saar. El sitio arqueológico. Así se llama ahora. Sí, ahora le pusieron así porque la familia que lo fundó es Saal. Ya, es un tipo... Sí, está identificado ya con el glifo de que una familia Saal fueran los fundadores del linaje. Y por eso se decidió ponerle Naranjo Saal, para diferenciarlo también del de las tierras altas, porque creaba confusión, ¿no? Cuando decía el sitio arqueológico Naranjo, todos pensaban posiblemente aquí, y no en Petén. Otros se imaginan Naranjo, Petén con frontera con México, y este es frontera con Belice. Entonces, para diferenciarlo más que todo. Gente de Petén hoy no hace ningún ceremonial para apaciguar esa presencia de... No, por ejemplo, en el sitio no. Digamos que para pedir permiso de hacer excavación o entrar a selva. Casi no. Casi no, tal vez algunos guías que es parte de su tour. No hay, ¿no? Lo hace, pero casi no. Se ha perdido mucho el respeto, ¿verdad? Sí, lo último es que Uxumar se dicen así norte de Argentina. Y también yo estuve con contacto con la gente que habla de eso, ¿no? Pero no tiene moraleja. ¿No? Digamos que Uxumar es ser muy chiquitito, pero brazo es muy fuerte y te agarra y te lleva y después ya no puede regresar. Pero entonces... Ese es en Argentina, con los Juyuy. Norte de Argentina. Los Juyuy. Es otro tipo de ser parecido al... Pero yo no pude así entrevistar a gente que realmente vio, porque gente que se oyó de eso nada más. Sí, pero cuando uno se entera bastante dentro del monte, ¿no? Pero monte quiere decir lejos de pueblo. De la civilización. Pero no es monte de muchos árboles, ¿no? Es diferente. Sí, porque son punas, que no hay árboles. Sí, pero cuando regresa me pregunta que no te llevó Uxumar. No, pues aquí vine, le dijiste. Sí, entonces sí, también creo que padres también cuidan al hijo para que no vaya lejos, para que no lleve Uxumar. Sí, es una forma de control
que hay dentro de las sociedades, Bueno, ¿verdad? Muchas gracias, si no hay más preguntas.